y su rostro veo ya. Quiero que busque ahí el Salmo 60. Salmo 60. Y una vez que encuentre ahí ese salmo, ponga su atención, verso 4. Salmo 60 y verso 4. Dice la palabra de Dios, hermanos, Salmo 60, verso 4. Dice, has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Déjeme leer otra vez ese pasaje. Dice, has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Yo esta noche quiero hablarles un mensaje que se llama la muerte de un predicador fundamental o de una iglesia fundamentalista. La muerte de un predicador fundamental o una iglesia fundamentalista. Y antes de llegar al mensaje, el mensaje va a ser más corto que la introducción, así que usted no se preocupe. Antes yo tengo que explicar qué es un fundamentalista, porque tenemos fundamentalistas y tenemos usurpadores del nombre. Gente que se está aprovechando y usando nuestro nombre para conseguir alguna clase de beneficios de nosotros, pero en realidad sus creencias, sus doctrinas y sus prácticas no son de un bautista fundamental. Hay muchos que aún tienen miedo a la palabra fundamental. No quieren poner en el cartel de su iglesia bautistas fundamentales, porque el diablo se ha encargado en los últimos años de distorsionar la palabra fundamental. Por ejemplo, cuando usted lee los diarios ahí en las noticias, hablan de los talibanes en Afganistán, los talibanes fundamentalistas. Hablan allí, hermanos, en Irak de los fundamentalistas. En España el grupo ETA de la guerrilla vasca le llaman los fundamentalistas vascos. Usted ve allí en Irán, hermano, y hablan del fundamentalismo iraní. Hablan del fundamentalismo nazi. Y mucha gente piensa que un fundamentalista son personas que se dedican a poner bombas en embajadas, en aeropuertos o en algunas instituciones públicas. Pero cuando nosotros hablamos del fundamentalismo bíblico, estamos hablando de gente que está basando su mensaje, su predicación y su práctica enteramente en la palabra de Dios. Y yo quiero decirle, hermano, que es muy importante que nosotros estemos apegados a los fundamentos de la palabra de Dios. Aquí está nuestro fundamento. Esta es la base de nuestra fe. Esta es la base de nuestra práctica. Y estos fundamentos que están aquí en la palabra de Dios son los que tenemos que predicar, practicar y defender cada uno de nosotros. Fundamentalistas es una palabra bíblica, 11 veces aparece entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hoy ya no tengo tiempo, pero si usted quiere después de la reunión le puedo dar todas las citas al respecto. Fundamentalista es un término bíblico. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 3:11 que no se puede poner otro fundamento que el cual está puesto, que es Jesucristo. Y si usted está en Cristo, usted está en el fundamento. Y si usted está en el fundamento, es fundamental o fundamentalista, como usted prefiera. Ahora mire, los usurpadores del nombre, gente que usa nuestro nombre, gente, mis hermanos, que tienen otras creencias, gente, hermano, que ha distorsionado el término. Pero el diccionario dice, mis hermanos, que fundamentalista habla de una creencia incondicional en la Biblia. Hay otras definiciones de distintos diccionarios, pero la que a nosotros nos interesa es la que dice que fundamentalista es la creencia incondicional de la Biblia. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. No tiene parte de la palabra de Dios, no son pensamientos sueltos de Dios. La Biblia es enteramente la palabra de Dios. Nosotros creemos en lo que se llama, hermano, la doctrina que es verbal y plenaria. Verbal y plenaria quiere decir que la Biblia fue escrita por Dios, letra por letra y paso por paso.
Los hombres que Dios usó fueron inspirados por el Espíritu Santo. Este no es un libro de asuntos humanos, este es el libro de Dios. Porque la palabra Biblia viene del idioma griego biblos, que significa el libro. Y este es el libro que está sobre todo lo escrito en el mundo. Es la palabra de Dios. Soy bautista, soy fundamental, soy independiente y separatista. Si no fuera todo eso, estaría avergonzado en esta noche. Bautistas fundamentales, algunos rasgos porque el tiempo no me lo permite, pero un bautista tiene que ser un ganador de almas. Y usted dice otra vez con lo mismo, porque ese es un distintivo, es una insignia de honor que tenemos, ser ganadores de alma, ser hombres y mujeres de pies calientes. Las iglesias se mueren, las personas se mueren cuando dejan de ir detrás de los perdidos y el frío le entra por los pies, la muerte espiritual entra por los pies. Por eso tenemos que enfatizar en cada predicación, en cada conferencia, que somos ganadores de alma. Tenemos, mis hermanos, nosotros que tener fuego en los pies para llevar la palabra de Dios. Un fundamental es un ganador de almas. Si usted no gana almas, usted no tiene derecho a definirse como fundamental. En segundo lugar, un bautista fundamental es un defensor de la verdad. No es alguien que se queda mudo ahí cuando la verdad está siendo atacada, cuando la verdad está siendo criticada, está siendo puesta bajo juicio de los incrédulos. El bautista fundamental se levanta a defender la verdad. Como dice la carta de Judas en el verso 3, dice que debemos combatir ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Nuestra creencia, hermano, esto no es un festival de caricias, esto, hermano, es levantarse para una guerra en defensa de la palabra de Dios. Pablo escribió a Tito capítulo 2 y verso 1 diciendo estas palabras: tú habla todo lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Sana doctrina es lo que predica un bautista fundamental. Cuando hablamos de sana doctrina estamos hablando de salud espiritual, estamos hablando de pureza espiritual. Cuando estamos hablando de sana doctrina se define esto como higiene espiritual. Si usted quiere tener una iglesia limpia, si quiere tener una iglesia pura, si quiere tener una iglesia con buena salud espiritual, debe ser un bautista fundamental. Oh sí, cuando hablamos de bautistas fundamentales, estamos hablando de gente que practica la separación bíblica. Y ahora necesito explicar esto. La separación no es división. La división es algo que nació en el corazón del diablo. Pero la separación bíblica nació en el corazón de Dios para pureza, santidad de la iglesia. Por eso la Biblia dice que no debemos unirnos en yugo desigual con el incrédulo. 2 Corintios 6:14. Y dice ahí en el verso 17, dice: apartaos, salid del medio de ellos, pueblo mío, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Es necesario sostener la separación bíblica. Si no, no podemos tener acceso a esa comunión con Dios. Oh, la palabra de Dios dice en Romanos 16, verso 17, que os apartéis de todo aquel que causa división y tropiezo en contra de la sana doctrina. Pablo le escribe a Timoteo y dice que aquellos que usan la piedad como fuente de ganancia, evita los tales, sepárate de esa gente. Oh, la Biblia nos exhorta, hermanos, a separarnos de los hermanos que andan desordenadamente. Y esa palabra desordenadamente son los vagos, los que no quieren trabajar. Por eso andan de chisme en chisme, enfermando las congregaciones, enferman las congregaciones, no quieren trabajar. Teníamos un hermano allá en el sur que le decían buen provecho. Y todos los días él llegaba a la casa a las 12. Puntualmente en esa hora se servía la comida. Entonces él decía buen provecho. Y la costumbre allá, bueno, si gusta, pase. Ahora ya no hacen más esas invitaciones, la economía está complicada. Pero hay muchos hermanos que son buen provecho, andan en las casas comiendo ahí de balde, hermano, y llevando chisme, llevando las últimas novedades de la iglesia, embarrando gente, ensuciando gente, difamando gente, arrancándole el cuero a los hermanos de la iglesia. Un bautista fundamental, mis hermanos, se separa de aquellos que andan desordenadamente.
Y le voy a decir algo más, aunque a veces me puede doler, dice la Biblia, con ellos ni aún comáis. Así que algunos lindos almuerzos me tengo que privar porque no puedo sentarme ni a comer con algunos. No son fundamentales, son usurpadores del nombre, no son bautistas, son oportunistas que se nos acercan a nosotros para sacar algún provecho. Muchos quieren venir a nuestra comunión con un espíritu, con un alma de sanguijuela que dice, dame, dame, dame. Pero nosotros estamos parados aquí en los fundamentos. Y los fundamentos nos permiten discernir quiénes son los lobos rapaces. Oh, el Señor nos ha dado un buen olfato. Hay otros tan mejor para olfatear todavía, ¿no? Pero sentimos cuando vienen los lobos rapaces disfrazados de oveja. Oh, sí, un bautista fundamental es un militante en la fe. Pablo le había escrito allí a Timoteo y le dice que milites la buena milicia. Nosotros creemos en un militante, en esa gente que participa en la política y pinta las paredes y hace carteles y pone pasacalles, pero eso en el plano espiritual, un militante en la fe es una persona que está llevando la palabra de Dios, promoviendo la palabra de Dios, que no hay nada que lo detiene, está militando cuando hace calor, cuando hace frío, bajo lluvia, bajo sol, como sea, él es un militante continuo en la fe y ustedes y yo somos exhortados por la Biblia a militar la buena milicia. Tengo para decir en este punto, muchos tienen que escapar de las garras de la mediocridad. Oh sí, porque la mediocridad se está volviendo moneda corriente en nuestra iglesia, pero si usted es un bautista fundamental, tenemos que alcanzar la excelencia, mis hermanos. Ese es el desafío que tenemos por delante. Un rasgo más de un bautista fundamental es una persona que camina en las sendas antiguas. Y algunos dicen, pero son muy antiguas, pero todavía están bien marcados esos caminos. Nos conviene andar por esos caminos. Son sendas seguras, son sendas bien marcadas. No tenemos por qué abandonar las sendas antiguas. Algunos vienen con Biblias modernas, otros con música contemporánea, otros vienen con atuendos mundanos del siglo XXI, pero nosotros somos predicadores de las sendas antiguas. Dice la palabra de Dios en Proverbios 22-28, dice, no traspaséis los linderos antiguos que nos dejaron nuestros padres. Oh sí, porque también Deuteronomio, hablando de los linderos antiguos, dice Dios, si usted los traspasa, está bajo maldición de Dios. De modo que vamos a tener que marcar bien el terreno. Y el mundo va a quedar en un lado y la iglesia en otro. La carne en un lado y la vida espiritual en otro. La luz de un lado, las tinieblas del otro. Necesitamos marcar bien esa línea de separación. Sendas antiguas, no soy un cristiano ocasional, yo tengo que ser constantemente un bautista fundamental. Ahora, yo estoy diciendo esto porque muchos de ustedes vienen a la iglesia bautista fundamental y no saben bien lo que es. Y yo no estoy diciendo esto para retarlo, yo estoy aquí esta noche para enseñarle lo que es un bautista fundamental. Un día llegué al norte de la Argentina, casi en la frontera con Bolivia, 2000 kilómetros de mi casa. Eso era el mes de enero del año 1999. Me invitaron a un campamento con 200 jóvenes, dije mi nombre, dije quiénes componían mi familia y dije yo soy bautista fundamental independiente. Prediqué allí y en la puerta alguien me preguntó, ¿qué es un bautista fundamental? Y me asusté, dije, ¿dónde estoy? Y resulta que muchos de los que habían fundado las iglesias donde van esos jóvenes eran bautistas fundamentales, pero los jóvenes ya no eran liberales. Y entonces comenzamos a predicar allí y más de 1000 personas siguieron mi predicación. Hicimos la primer conferencia bautista con 400 personas, eso era algo milagroso. En el mes de julio, mes de invierno, vinieron ahí pastores de Estados Unidos como el pastor Romero que va a venir el año que viene aquí. Ahora, hermanos, estuvimos allí y resulta que el término fundamental se puso de moda. Y cualquier pelagato allí que iba a una iglesia dice, yo soy fundamental. Yo soy fundamental.
Pero la gente no sabe, y yo me temo que este es el problema que hay aquí en Centroamérica, que muchos que van a la iglesia fundamental, conferencia fundamental, que se dicen ser fundamental, entonces muestre las cicatrices que le dejaron las batallas peleando por la doctrina. Oh, hermanos, porque nosotros estamos acostumbrados a llevarnos, hermanos, o adjudicarnos las batallas que otros pelearon. Otros tienen las heridas que dejaron la batalla por la fe. Otros son los que tienen las heridas que dejaron allí, hermanos, las batallas por la sana doctrina, por la santidad, por la separación bíblica. Otros son los cuerpos que usted puede ver, las cicatrices que dejaron las batallas para imponer el ganar almas para el Señor. ¿Dónde están sus cicatrices? Porque si en su vida no hay cicatrices, tenga mucho cuidado de definirse como bautista fundamental. No se vuelva en un usurpador del nombre. Bien, el texto dice que Dios nos ha dado bandera para que alcemos por causa de la verdad. ¿Qué es la bandera? Es un distintivo. Allá en la Argentina la gente va a las canchas de fútbol, ahí ponen 30.000, 40.000, hasta 70.000 personas en algunos estadios. Cada domingo sucede eso. La gente fanática es muy loca, va por las calles, todos van con banderas. Esas banderas tienen colores que identifican al equipo que ellos pertenecen. Esas banderas tienen allí nombre que definen al equipo que ellos pertenecen. Esa gente usted lo puede ver en las gradas, en las tribunas, gritando como locos allí hasta quedar con sus gargantas enronquecidas, despedazadas. Gritan bajo el frío, gritan bajo el sol, gritan bajo la lluvia. Su equipo pierde y al otro domingo vuelven con entusiasmo con las banderas. ¿Sabe qué, hermano? La envidia que yo siento cuando los bautistas vamos a hacer así. ¿Cuándo vamos a mostrar nosotros ese fervor? ¿Cuándo vamos a levantar en alto la bandera que dice que somos del Señor, mis hermanos? Dice, nos ha dado bandera, no para que la doble y la arrugue ahí y la guarde. Le ha dado bandera, no para que usted se olvide dónde la dejó. La bandera que Dios nos da es un distintivo para que alcemos. Y cada vez que alzamos esa bandera lo estamos haciendo por causa de la verdad. Por causa de la verdad. Le dije que les quería hablar en esta noche de la muerte de un predicador fundamental o de una iglesia fundamentalista. Pero quiero que sepa esta última cosa y entro en el tema. En la historia, nosotros como bautistas éramos conocidos como los tigres guerreros. En buena parte de la historia decían, este es un bautista, este es un tigre guerrero, pero qué tristeza, hoy se han vuelto gatitos mimosos. Oh, sí, las iglesias se llenaron de gatitos mimosos, pero esta noche estamos aquí para predicar la palabra de Dios, para que la palabra de Dios nos ayude a recuperar, hermanos, esa senda antigua, nos ayude a recuperar esa identificación con la verdad. En definitiva, que la palabra de Dios en esta noche nos ayude a recuperar la bandera del Señor y que podamos salir de aquí con esa bandera en alto, exhibiéndola llenos de orgullo santo, diciendo, somos del Señor. Un bautista fundamental no es un tímido. Un bautista fundamental no es una persona que murmura las cositas allí entre labios. Él habla a boca abierta. Y le voy a decir algo más. Un bautista fundamental es la única persona que se afeita hasta la lengua porque habla sin pelos en la lengua. Al mirar en esta noche la radiografía de un bautista fundamental, ¿cómo se siente hasta ahora? ¿Es fundamental o es un usurpador del nombre? Hasta esta altura del examen, ¿es un bautista fundamental o es un usurpador del nombre? Pero si se quedó en la mitad del camino, si tiene dudas de su identidad, porque cuando usted mira a un bautista fundamental, mira la radiografía y puede ver ahí escrito adentro del bautista fundamental. En su sangre corre sangre bautista fundamental. En su ADN ahí está registrado el nombre bautista fundamental. Y para los que le dan al vino, yo soy bautista de pura cepa.
Vamos a entrar en ese tema. No se preocupe, el mensaje va a ser más breve que la introducción, pero nunca se confíe porque los predicadores no siempre decimos la verdad. Así que vamos ahora al primer libro de Reyes y vamos a meternos en este tema de la muerte de un predicador fundamental o de una iglesia fundamentalista. Primer libro de los Reyes, mis hermanos, capítulo 13. Vamos a leer los 10 primeros versículos y todo el mensaje va a estar ahí. Primer libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 1 en adelante. ¿Ya lo tiene ahí, hermano? Mire cómo nos dice la palabra del Señor. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día una señal diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Y entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo. No comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me ha ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Aquí estamos frente a la historia, hermano, de un varón de Dios. No es una mujer predicando en un púlpito, es un varón de Dios. Y un varón que lo podemos definir como obediente. Era un varón joven, un predicador joven. Y este predicador viene, hermano, con poder de Dios, y ese poder es notorio por las señales que hizo. Este varón de Dios se paraba como un fundamental. Este varón de Dios predicaba como un fundamental. Este varón de Dios tenía un compromiso como tienen los fundamentales. Y como le dije recién, usted podía ver en su radiografía o en su ADN la palabra bautista fundamental. Era un predicador fundamental, no hay ninguna duda de eso. Su estilo de predicación es inconfundible. Esa es la historia, número 1. Este varón obedecía la palabra de Dios con temor. Si usted estudia este capítulo, usted va a encontrar 7 veces la palabra que vino de Jehová. Este hombre se limitaba estrictamente a predicar la palabra de Dios. No andaba haciendo tontería, no andaba divirtiendo a la gente, entreteniendo la congregación. Él se limitaba a predicar estrictamente la palabra de Jehová. Eso hace un bautista fundamental. Este varón se paró allí frente al culto de idolatría y se paró mostrando la seriedad, la reverencia, el respeto que tenía por la palabra de Dios. No toleró la idolatría y la atacó con el dedo acusador de la verdad, ahí levantando en alto la palabra de Dios. Este hombre, este joven predicador aquí, atacó el culto falso, no cerró los ojos ante el error.
lo señaló. Eso hace un bautista fundamental. Oh, el bautista fundamental no deja que el error entre. El bautista fundamental está para combatir ardientemente por la fe. El bautista fundamental está para defenderse que doctrinas contaminantes, hierbas venenosas entren a la congregación. Este joven tenía la actitud de un bautista fundamental. Obedeció la palabra de Dios con temor. La segunda característica que vemos en este predicador fundamental es que predicó a los incrédulos. La gente que estaba allí no tenía fe en un Dios vivo, estaban confiando en un ídolo, en un Dios muerto. Por lo tanto, esa gente espiritualmente estaba muerta, estaban siguiendo a un rey perverso que desvió el corazón del pueblo de Dios a los ídolos. Y este varón se levantó con palabra de Jehová. Él estaba marcando la verdad, estaba haciendo una diferencia entre lo que era la verdad contra el error que era presentado allí. Y allí él dio el mensaje a los incrédulos, y eso lo hace también un bautista fundamental. La tercera característica que vemos en este predicador fundamental es que él mantuvo sus convicciones. El rey quiso hacerle una regalía. El rey quiso darle alguna de las migajas como el Estado le quiere dar a las iglesias. Pero yo veo que en el ADN este era bautista fundamental porque creía en la separación de la iglesia y el Estado. No quiso recibir nada del rey. No quiero ninguna migaja del poder político, del poder humano. Mi dependencia es del Señor, no del gobierno de los hombres. Y él dijo, ni que me dieras la mitad de tu casa voy a ir. En otras palabras, este joven predicador estaba siendo sobornado. Quisieron sobornarlo, le quisieron dar por debajo de la mesa unos billetitos. Toma esto en silencio. Compro tu silencio. Un bautista fundamental nunca negocia la verdad, porque la verdad, mis hermanos, no es un bien negociable. Bien registra la Escritura cuando dice, compra la verdad y no la vende. ¿Usted ve los rasgos de un bautista fundamental o yo tengo lentes especiales? Este hombre, hermano, no negociaba la verdad, se paró firme para defender allí la postura doctrinal, no se dejó corromper allí por el rey, mis hermanos. Este hombre sí que creía en la separación de la iglesia y el Estado. Este varón de Dios, como nosotros, hermanos, debemos rechazar todas las migajas que el hombre quiere dar y podemos recibir toda la bendición que Dios nos quiere dar. Pero terminando aquí con este hombre, yo le quiero decir que al final este hombre cambió en su convicción. Y ahora vamos a ver cómo murió este hombre. Mire aquí en la palabra de Dios también. Dice ahí la palabra de Dios, capítulo 13, verso 11. Dice, moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino. Finalmente, mis hermanos, este profeta viejo le alcanza a ese joven predicador. Miren lo que sucede, verso 23. Dice, cuando había comido pan, el joven predicador, ¿verdad? Y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Miren, mis hermanos, este hombre, este varón mantuvo sus convicciones, pero por un tiempo nada más. Y esto es lo que sucede en muchos predicadores. Se definen como fundamentales, agitan la Biblia, levantan la voz, exhortan a la gente, pero después no aguantan la presión del ministerio. Y si no son los hermanos, son los hijos que le tuercen de la verdad. Y si los hijos no lo logran, los nietos lo van a conseguir. Por eso muy bien dice la Escritura, aquel que está firme, mire que no caiga. Oh, este varón comenzó bien, pero terminó mal, como la mayoría de los predicadores de nuestro tiempo.
Mire, John A. Rice, uno de los predicadores fundamentales más resonantes, ese hombre cuando tenía 27 años puso a Billy Graham en el ministerio. Billy Graham era un predicador bautista fundamental, terminó predicando con el papa que murió. ¿Qué pasó? Hubo fama, dinero, se cedieron en las convicciones bíblicas. Hay muchos elementos que pueden hacer perder nuestro compromiso con el Señor y nuestro compromiso con la palabra de Dios. Hay muchos que mantienen la convicción por un tiempo. Si el Señor no viene, usted lo va a notar que dentro de 5 años muchos de los que están aquí ya no van a caminar con nosotros. Porque no van a aguantar la presión de sostener en alto la bandera de la verdad. Algunos por fama, aquí si me meto en ese ámbito, en ese círculo religioso, voy a tener fama. Hay muchos que les gusta ser famoso, ser aplaudido, ser mimado, ser reconocido. Un bautista fundamental es como Juan, que dice: es necesario que Cristo crezca y yo mengue. Algunos van a ser tentados con dinero. ¿Por qué no viene a pastorear nuestra iglesia? Es más grande que la suya. En esa congregación siempre va a estar luchando para llegar a fin de mes con el dinero. Nosotros aquí tenemos. ¿Quiere un carro más nuevo? ¿Qué necesita? Necesita una mejor casa. Nuestra iglesia puede darlo. Y algunos van a estar allí cambiando sus convicciones, hermanos, por dinero. Y hay otros que van a estar cambiando sus convicciones porque se cansan de luchar. Pero nosotros deberíamos ser como aquel guerrero de David que todo el día estuvo luchando y la espada se le pegó en la mano. Esa clase de hombres necesitamos en los púlpitos, esa clase de pastores con esas convicciones profundas, que la palabra de Dios, la espada del Señor, se nos pegue en la mano y no soltemos por nada, por ninguna clase de presión, mis hermanos. Yo puedo decirle en esta noche con total honestidad, yo recibí al Señor en una iglesia que no era bautista, pero a los 2 años conocí la doctrina bautista, los distintivos bautistas, y me definí como un bautista bíblico fundamental. ¿Saben qué, hermano? Yo puedo mirar hacia atrás en mi vida, 30 años atrás, y puedo ver un camino recto. No es un camino sinuoso, no es un camino torcido. No fui con los presbiterianos para ver cómo eran, no me acerqué a los metodistas para ver qué hacían, no anduve con los pentecostales, que el día que yo vi que la doctrina bautista es la doctrina que refleja la palabra de Dios, ahí me paré y ahí me quedé. Y que la muerte o el Señor cuando venga a buscarme me encuentre como bautista fundamental. Enloquecido en un púlpito, enronquecido ahí predicando la palabra de Dios, agitando la verdad de Dios, levantando en alto la bandera de la verdad. Eso es un bautista fundamental. Pero nunca olvide lo que mencioné, aquel que está firme, mire que no caiga. Sí, mire, y aquí está este joven que se dio ahí en sus convicciones. Ese joven, hermano, realmente dice la palabra de Dios que de una forma muy curiosa murió. Vino un león y lo topó y se murió. Y ahora vamos a la segunda parte. Esto es bien breve. Yo le quiero dar 3 razones o 3 causas por las que un predicador bautista fundamental se muere o por la que una iglesia fundamentalista se muere. En primer lugar, ese predicador murió. Y usted puede morir y su iglesia puede morir si se decide a tomar un descanso. Ese es el primer paso. Mire, léalo ahí conmigo, por favor. Capítulo 13, verso 14. Dice la palabra de Dios: y yendo tras el varón de Dios, le halló, ¿cómo, hermano? Sentado debajo de una encina. Hermanos, ahí vino el viejo profeta con las mentiras. Le alcanzó al joven predicador y lo encontró descansando. Mis hermanos, cuando usted baja la guardia, el diablo viene, pum, y toca su vida. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, verso 27, dice: ni deis lugar al diablo. Cuando usted lee en Efesios capítulo 6, cuando habla allí, hermano, de la armadura del cristiano, nos habla del escudo de la fe para que nos defendamos de los dardos de fuego del maligno. Un dardo de fuego, del espesor de una aguja de coser.
Un orificio tan pequeñito en su vida es suficiente para que el diablo entre y le deje todo su veneno. ¿Qué es lo que esto significa? No podemos descuidarnos. No puedo relajarme, no puedo sentarme, no puedo dejar de ganar almas, no puedo dejar de predicar la palabra de Dios, no puedo dejar de ir a animar a los hermanos, de traer la gente a la iglesia, no puedo descansar. El Hijo de Dios, el único sitio de descanso que tiene es cuando el Señor nos llame a su presencia. Mientras estamos en vida, mientras estamos en tierra, debemos estar en acción, mis hermanos. Pero ahí está el joven predicador sentado, y este fue el principio de su fin. Estaba allí descansando, no estaba ahí predicando, no estaba ahí orando, mis hermanos. Estaba allí debajo de ese árbol, comenzó la flojera. Y yo le digo esto, mis hermanos, si su pastor es un flojo o entra en un estado de flojera, cambie de congregación. Porque si su pastor entra en estado de flojera, lo suyo es cuestión de minutos para ser contagiado. No deje que su pastor descanse. Él tiene que ser un hombre de acción. Número 2, por la segunda razón o causa por la que este predicador murió, hermanos, es por tener compañerismo con un predicador oxidado. La segunda causa o razón de su muerte fue por tener compañerismo con un predicador oxidado. Mire, léalo conmigo ahí. Dice la palabra de Dios, capítulo 13, verso 13 en adelante, y él dijo a sus hijos, el profeta viejo, ¿verdad? Ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Y entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Y entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Un profeta oxidado, el profeta viejo, es un profeta fuera de circulación. Era un hombre que había dejado de ser un instrumento de Dios. Era un hombre, hermano, que no solamente él estaba oxidado porque era viejo, ya estaba viejo, oxidado. Su prédica, su doctrina estaba oxidada porque ya no la predicaba más. Porque si usted recuerda al principio, sus hijos le trajeron la noticia del varón de Dios porque sus hijos estaban participando del culto apóstata. Era un hombre que había perdido el dominio de sus hijos. Era un hombre que no influía en la vida de sus hijos. Y sus hijos eran el fiel reflejo de lo que era el padre. Hombres fuera de circulación, no podían ser usados por Dios. Pero ¿qué es el argumento que usa este profeta viejo? Que en realidad es el mismo diablo ahí encarnado en él. Le dice, yo soy profeta como tú. ¿Sabe cómo se va a morir una iglesia o un predicador fundamental? Porque va a venir otro que es bautista, pero no es fundamental. ¿Y qué va a decir? Yo soy bautista como tú. Yo soy bautista como tú. No, pero tú eres de otra raíz, tú eres de otra. No, soy bautista, mira. Ve el cartel de mi iglesia. Yo no quiero ver el cartel, yo quiero ver tus cicatrices. ¿Dónde están las batallas? ¿Dónde está allí todo detallado, las batallas por la fe que has participado? ¿Dónde están las heridas en tu cuerpo? ¿Dónde están todas las luchas por causa de la verdad? Yo no compro, hermano, eso. Yo soy bautista. Yo soy bautista porque allá en la Argentina, hermanos, hay bautistas pentecostales. En el Paraguay hay bautistas, se llaman Baupen. Son bautistas pentecostales, Baupen. Allí, hermanos, en el norte de la Argentina están los bautistas de la neoortodoxia. Ni me acerco a preguntar qué es lo que creen.
Hay otros que se llaman bautistas renovados. Siempre, hermano, cuando son bautistas y algo más, allí están impregnadas las huellas dactilares del diablo en esa congregación. A mí dígame que es bautista fundamental. Y entonces yo le voy a decir, ¿qué cree en cuanto al ganar almas? Yo le voy a decir, ¿qué cree en cuanto al bautismo? ¿Lo vamos a bautizar 3 años después como el pastor Ali o lo vamos a bautizar ahí al toque? Hermano, nosotros los bautistas fundamentales creemos en esto: salvo, mojado y enviado. Salvo, mojado y enviado. Usted, bautista fundamental, ¿qué versión de la Biblia usa? Y pastor, tengo una que se vende mucho como pan caliente, dice NBI. Usted no es bautista fundamental. ¿Qué versión usa? Dios llega al hombre, Dios habla hoy. Biblia de la mujer, Biblia multicolores, Biblia del arcoíris, Biblia del homosexual. Hay Biblia de homosexual. ¿Sabía eso usted? Está la Biblia versión femenina. Pero yo creo en la Reina Valera, una 1909. Yo creo en una Reina Valera hasta 1960 y ahí me paro. ¿Usted es bautista fundamental? ¿Es separado del mundo usted? Y bueno, pero miren, en el siglo que nos tocó vivir, no, usted no es bautista fundamental. Un bautista fundamental es una persona definida, es una persona comprometida. El bautista fundamental no es una persona indefinida del color gris. Un bautista fundamental es blanco, hermano. Aquí está, con este color nos identificamos. No somos negros doctrinalmente hablando, no somos grises doctrinalmente hablando, somos blancos. Se ve bien lo que creemos, se puede leer bien la doctrina que sostenemos, lo que predicamos, lo que practicamos y lo que defendemos. Si usted me viene con dudas ante una pregunta concreta, la duda siempre viene del diablo, hermano. Ahí él siempre está sembrando la duda. Yo no tengo ninguna duda que esto que tengo acá es la palabra de Dios. Bautistas fundamentales. ¿Cómo va el examen? Porque ya estoy terminando el mensaje. ¿Se puede definir en esta noche usted como un bautista fundamental? ¿Realmente se siente que está aprobando este examen de la palabra de Dios? Porque si usted está en una iglesia fundamental pero no le es, usted mismo se está engañando. Y usted mismo está promoviendo su autodestrucción. Y nosotros no estamos aquí para criticarle, estamos aquí para ayudarle. Para que usted se venga para el lado soleado de la verdad. Ya me puse poético, déjeme terminar. Mire, hermanos, este predicador murió por tener compañerismo con un predicador oxidado. ¿Usted tiene amigos así? ¿Tiene amigos que están oxidados? ¿Sabe qué? El oxidado es aquel que dice: yo cuando era joven, ¿sabe cómo trabajé en esta iglesia? Otros de treintañeros de mediana edad dicen: no, yo traje mucha gente a esta iglesia en los años anteriores. Pero usted no puede vivir de glorias pasadas. Mis hermanos, los trofeos con el tiempo se oxidan, los laureles se marchitan. Cada día, hermanos, tenemos que obtener frutos para el Señor. Cada día tenemos que trabajar para el Señor. Deje de vivir de las glorias pasadas y haga algo hoy por su Señor. Y viene ahí un caballero con una linda corbata, un traje de $500 y todo eso. Y le dice: yo soy el rector del seminario bautista managüense. Y tratan de ahí de impresionarle con voz de hombre y todo. Con olor a perfume francés. Y dice: vengo, pastor, a proponerle una alianza de mi seminario con su iglesia local. Viene otro y le habla ahí como Tarzán. Y le dice: yo ser doctor de Estados Unidos, somos muy contentos de estar aquí. Y mi misión, mi asociación le ofrece comunión. Mire, hermanos, yo creo en la iglesia local. La única institución que Cristo compró con su sangre es la iglesia. Y la única institución de la cual nuestro Señor Jesucristo es cabeza es de la iglesia.
No es cabeza de un seminario, ni de una asociación, ni de una misión, ni de una institución, ni ningún on que ande suelto por aquí. Mis hermanos, cuando la iglesia local que está allí siendo presidida por un predicador bautista fundamental se asocia a una de estas instituciones, se va a morir en poco tiempo. Déjeme que se lo explique con un ejemplo de la historia. Esto se llama la muerte de los asirios. Los asirios eran los viejos ninivitas, aquellos que Jonás no quería predicarle. Los asirios acostumbraban a matar a la gente de forma violenta y para impresionar a los prisioneros amontonaban los muertos así. Pero la muerte de los asirios se le llamaba lo siguiente. Cuando ellos tomaban ahí un prisionero de guerra y querían saber dónde estaban ahí sus tropas, cuáles eran sus tácticas de ataque, etc. Y el prisionero no quería confesar, no quería declarar. Entonces lo ataban a un poste al prisionero. Y al lado del prisionero ponían un muerto. Al otro día, a los 2 días, el olor que despedía el muerto era insoportable. A la semana, los gusanos salían del muerto y se metían en el vivo. Y después de una semana, el que estaba vivo se moría. Esta es la muerte de los asirios. La iglesia de Cristo es una institución viva. Toda misión que se precie de usar nombre bautista, seminario bautista, que no esté bajo una iglesia local, entienda bien eso. Todo lo que funciona como grupo paraeclesiástico, si usted les abre las puertas de su iglesia, eso usted va a padecer la muerte de los asirios, porque las instituciones muertas terminarán matando a la iglesia que está viva. Yo no hago asociación con ninguna institución que no sea otra iglesia local de la misma fe. ¿Me está entendiendo en esta noche? Así se mueren los predicadores bautistas en esas asociaciones, en esas comuniones con gente que no está caminando conforme a la verdad. ¿Sabe que en las iglesias bautistas fundamentales hay gente que pretende ser más buena que Dios? Y dice, pero pastor, mire, el hombre tiene lindo traje, habla bien. Vamos a tener comunión con él. Los muchachos dicen, pero mire que en su misión hay lindas chicas, hay lindas jóvenes, mujeres. Disculpe que la palabra chica no usan ustedes, pero usamos nosotros en el sur para definir a alguien de 20 años aproximadamente. Dice, mire ahí, linda señorita, nos podríamos casar y todo. Y eso. Usted no tiene que andar buscando filisteos por ahí. Lea ahí el libro de Proverbios, lo saco y ya estoy aterrizando, no se preocupe, ya estoy aterrizando. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios en el libro de los Proverbios. Quiero que... Proverbios 17, verso 19. Mire cómo dice la palabra de Dios, Proverbios 17, verso 19, y pastores que están en esta noche aquí, si no habían observado ese pasaje, grábelo en su memoria, por favor. Proverbios, el capítulo 17, verso 19, ¿ya lo encontró, hermano? Dice la palabra de Dios, el que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta, ¿qué dice? Busca su ruina. Ábrale la puerta a esas instituciones, va a buscar su ruina. Ábrele la puerta a esa gente simpática con términos amables que viene a usted. Porque ellos vienen y le dicen, pero ustedes no nos aman, nosotros somos bautistas. ¿Dónde está el amor de ustedes? Venimos a tener comunión y ustedes nos están cerrando la puerta. Y le estoy cerrando la puerta porque la Biblia dice, si yo le abro, entonces viene mi ruina. Ellos siempre vienen ahí hablando del amor, el amor, el amor, el amor, el amor. Pero Pablo le escribió a los Efesios capítulo 4, verso 15, dice, hablando la verdad en amor. La única forma de mostrar amor genuino está basado en la verdad. Si usted no está parado en la verdad, no puede mostrar amor genuino. Tercera y última razón, y terminamos. Este predicador fundamental o una iglesia fundamentalista se puede morir porque al final, hermanos, terminan desobedeciendo la palabra de Dios. Yo le digo esto, hermano, allá no sé cómo le dice, pero cuando un hombre ahí se junta con otro y hacen así con las manos, eso se llama pulseada en el sur.
Yo le digo, no pierda la pulseada. No se deje torcer el brazo. Porque van a venir hablándole de amor, van a venir hablándole de comunión, van a venir hablándole de términos alegres, de términos pintorescos, pero detrás de cada una de esas expresiones está el error, y donde está el error inevitablemente habrá ruina. Hay que discernir, hay que tener cuidado, mis hermanos. Muchos de esa gente que viene a tentarnos y a ofrecernos comunión son gente que creen en el exitismo. Ellos dicen, hermano, mire, hemos hecho una concentración, un encuentro, no sé qué nombre usarán, y dice, éramos allí 2.000, 2.500. Ustedes tienen una iglesia de 100, ¿por qué no vienen con nosotros y tendrán grandes multitudes? Pero yo le digo esto, hermano, después de los grandes éxitos, después de sus grandes éxitos, vienen las grandes derrotas. Cuando Elías mató todos aquellos falsos profetas de Baal y de Acera, en el capítulo siguiente lo encuentra allí bajo un enebro, deprimido, y estaba deseando la muerte. Cuando David venció a Goliat y la gente coreaba diciendo, Saúl mató a los 1000, David mató a los 10.000, después usted lo encuentra encerrado en una cueva que se llamaba Adulán, lleno de gente endeudada y amargada, dice la palabra de Dios. Usted lo encuentra a Jonás logrando un impacto tremendo en Nínive con la predicación de la palabra de Dios. Yo creo que ningún evangelista, hermano, ganó tanta gente como ganó Jonás. La Biblia habla allí como de 120.000, pero usted tiene que leer la escritura. Dice que esos eran personas que no sabían discernir entre el bien y el mal. Quiere decir que esos eran niños. Pero aquellos que estudian la palabra de Dios sostienen que Jonás pudo haber ganado una cifra como de 500.000 personas allí. Si esto fuera así, yo creo que nadie ganó tantas almas como Jonás. Pero después, en vez de estar allí, hermano, de ese gran éxito, Jonás se puso debajo de la enramada y ahora estaba diciendo, Dios, quítame la vida, quiero morirme. Y termina el libro de Jonás con el corazón rebelde de Jonás contra Dios. Y si quiere algo del Nuevo Testamento, hay un hombre que se llamaba Demas. Y allí es presentado en 2 Timoteo 4, verso 10, y Pablo da una noticia muy triste, dice, Demas me ha desamparado, amando este mundo. En Colosenses y en Filemón se habla de ese hombre, Demas, acompañando a Pablo, por lo cual deducimos que era un gran predicador de la palabra de Dios. No cualquiera formaba parte del grupo de predicadores de Pablo. Pero ahora lo vemos en el mundo y nunca más supimos de él. Después de grandes éxitos vienen grandes derrotas. A mí no me seducen esas propuestas de éxito. A mí lo que me gusta es mantenerme en la fidelidad. Necesitamos, hermanos, cuidar nuestra vida. Necesitamos, hermanos, cuidar nuestro testimonio, necesitamos cuidar la verdad y necesitamos alzar la bandera por causa de la verdad. Yo quiero decirle en esta noche, mis hermanos, ya hemos perdido muchos predicadores fundamentales y hemos perdido muchas, pero muchas iglesias fundamentalistas. Yo no quiero venir a su velorio y a su entierro el otro año. Yo no quiero estar en su funeral, mi hermano. Yo quiero verlo caminar en la verdad. Yo quiero verlo caminar lleno de vida. Y quizás en esta noche hay alguien que nos visita y dirá, ese hombre extraño con ese acento raro, ¿qué es todo eso que dijo? Lo que yo estoy diciendo, que es importante mantenerse apegado a los fundamentos de la palabra de Dios, porque hay un mensaje puro que necesitamos comunicarle. Y si usted es una visita en esta noche, esto es lo que predica un pastor bautista fundamental, que Dios le ama y que hace largo tiempo le está buscando. Y que por eso Él envió a su Hijo Jesucristo a morir allí en la cruz del Calvario. Y aunque eso sucedió hace 2000 años atrás, la Biblia nos enseña que en esa cruz Él derramó sangre preciosa. Esa sangre que tiene virtud especial, esa sangre que tiene poder en esta misma noche para limpiar todo el pecado de su vida. Esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario en esta noche tiene poder para abrir de par en par las puertas del cielo para que usted entre siendo salvo allí un día.
La sangre de Cristo, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. La Biblia también dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Esa palabra redención significa rescatar. Y esto es lo que vino a hacer el Señor. Nos vio perdido, hundido en las miserias del pecado, y vino a este mundo y vivió entre los pecadores y murió en la cruz, ocupando el lugar del pecador. Pedro dice que era necesario que el justo Cristo muriera por los injustos, nosotros, para poder llevarnos a Dios. Por eso estamos hablando en esta noche que somos bautistas fundamentales, porque tenemos este mensaje para comunicarle a usted. Y la Biblia dice que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Y cuando la Biblia habla de vida eterna, habla de una vida ininterrumpida, que nunca se acaba, que nunca termina, que no tiene fin. Esa es la vida que Dios quiere darle en esta noche. Cristo murió por usted. Él ya hizo su parte. Y allí, con esos brazos abiertos desde la misma cruz, le está invitando a usted que se arrepienta de sus pecados y que reconozca que Él, y solo Él, puede ser el único y suficiente Salvador. Si usted no le ha conocido todavía, no salga esta noche de este lugar sin hablar con nosotros. Queremos ayudarle a que se encuentre con el Señor y que usted pueda disfrutar de ese hermoso regalo que es la vida eterna que solo Cristo puede dar. Mis queridos pastores, ¿cómo está su doctrina? ¿Podrán definirse en esta noche como fundamentales? ¿Habrá alguien avergonzado diciendo: yo soy un usurpador del nombre? Pero en esta noche quiero pasarme para la vereda de los fundamentales. Si esa es su situación, no debería tener vergüenza. Para eso vinimos, para ayudarle. Para que usted tome convicción en esta noche, que lo único que vale la pena es seguir la verdad. Mire, recorrer un largo camino en esta vida para descubrir que ha estado en el error. Quizás usted es consciente que está en el error y Dios le habló a su vida en esta noche, dándole la oportunidad para que venga del lado de la verdad, tome compromiso con la verdad, ponga en alto la bandera de la verdad. ¿Cómo se definiría usted, como un bautista fundamental o como un usurpador de la doctrina? Yo creo que hoy Dios puede hacer una gran obra. Yo le digo a los jóvenes que están aquí en esta noche, quizás usted dice: yo escuchaba siempre fundamental, 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 pero ahora lo estoy entendiendo y esto me gusta. Un bautista fundamental, un ganador de almas. Un bautista fundamental hace énfasis en la separación bíblica. Un bautista fundamental es alguien que gana alma y las bautiza. Un bautista fundamental es un militante de la fe. Un bautista fundamental es alguien que combate ardientemente por la fe. Un bautista fundamental no es un gatito mimoso, es un tigre guerrero. ¿Quisiera hacer eso en esta noche? Todos con sus ojos cerrados, vamos a orar. El pastor Armando va a venir aquí con la invitación final en esta noche.